pregunta es si el hombre por sí mismo puede él regenerarse a sí mismo y salir de su estado y poder seguir a Cristo por él mismo. La palabra, hay varias palabras en la Biblia. Si usted tiene una concordancia, usted puede verlas. Hay diferentes palabras, por ejemplo, regeneración. Hay otra palabra que es arrepentimiento, conversión. Todas esas tienen que ver con diferentes aspectos de la salvación. Pero la pregunta es, hermanos, ¿el hombre puede por sí mismo levantarse y seguir a Cristo por él mismo? La Biblia nos enseña que de esto, veamos una vez más en Ezequiel 37, del 1 al 3, voy a leer una vez más, estoy usando la Biblia en las Américas. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaban llenos de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí estaban muy secos. Y Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí, Señor, Dios, tú solo sabes. Sin duda es una pregunta que por medio de muchos años la iglesia ha tratado con pero esta pregunta no es nueva. Pero esta pregunta, hermanos, depende de cómo usted la responda y qué respuesta tenga acerca de esto, completamente va a cambiar su forma de ver la salvación y su forma de ver la expiación de Jesucristo en la cruz. Va a cambiar completamente todo. ¿Usted cree que el hombre todavía tiene algo bueno en él? Que todavía tiene la habilidad por él mismo de seguir a Cristo, hacer una decisión para él por él mismo? O si Dios o el hombre está completamente en bancarrota, no tiene la habilidad por él mismo de venir a Jesucristo. Y completamente va a cambiar su forma de ver el Evangelio. Por eso mismo me gustaría ver el Tito capítulo 3 verso 5 que leímos ahorita. Esta palabra que la Biblia usa acerca de la regeneración. Dice el versículo, y Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué significa regenerar? Hay una palabra que está antes de generar, ¿no? Ahí se regenerar. Significa una vez más hacerlo. Significa es rehacerlo. Hacer un examen, bueno, retake a test, retaking, es tomar una vez más, ¿no? La palabra Y la Biblia aquí nos habla acerca de esta regeneración. Es decir, el hombre cuando cayó en el jardín del Edén, cayó completamente. La idea no es, hermanos, de ver a un hombre que está en el hospital, en la cama del hospital con oxígeno, y tiene la boca abierta, lista para recibir la medicina. El hombre, como lo dice en Ezequiel, y lo usa no solamente en Ezequiel, pero en varios versículos de la Escritura, el hombre está completamente inhabilitado, está muerto para las cosas de Dios. Y usted sabe bien que un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Y la Biblia nos dice aquí que lo necesario que tiene que ocurrir en el corazón y en el alma de este hombre es una regeneración. Dice el versículo aquí, el lavamiento de la regeneración, la renovación, una vez más la misma idea de renovar por medio del Espíritu Santo.
si uno va a regenerar algo, si va a dar vida una vez más a otra persona, significa que por lo mismo, si lo va a regenerar, está completamente muerto o inhabilitado. Hay otra palabra que usa la palabra del Señor en Juan, que el Señor Jesús la usa. En Juan 3, la regeneración es el poder de Dios en el corazón del hombre, una vez más dándole vida. Dándole una vez más vida para que él pueda responder al Señor. Miren el capítulo 3. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, el versículo está en nuestro idioma. Dice, no puede ver el reino de Dios. Hay una inhabilidad en el hombre pecador. El versículo lo dice que lo necesario que el hombre necesita es un nuevo nacimiento para que él pueda ver al reino de Dios. ¿Sí o no dice la Biblia eso? La Biblia dice que es necesario nacer una vez más para poder ver el reino de Dios. Eso está claro. ¿Qué significa este nuevo nacimiento? Esta regeneración. Este nuevo trabajo en el corazón del hombre. Bueno, el versículo 5 nos dice esto. El Señor Jesús habla de esta forma. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver o entrar en el reino de Dios. Y el agua ahí, hermanos, no es un simbolismo acerca del bautismo, ¿okay? Como algunos lo enseñan, ¿okay? Porque el versículo 6 es el comentario del versículo 5. El versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Así que Jesús está dando a entender lo que significa el versículo 5, lo que Él da a entender en el versículo 5. ¿Qué da a entender en el versículo 5? Bueno, el agua es lo que nace de la carne. Y la instrucción es esta, es que cuando nosotros nacemos de la carne, nacemos del agua, es decir, salimos de agua, ¿no? Cuando el niño está dentro del vientre de la madre, está en agua. Y la idea es que el versículo 5 dice, naces de la carne. Carne es decir, cuando tú naces físicamente, tú naces de agua. Pero hay un nacimiento necesario para poder ver el reino de Dios. ¿Cuál es? El nacer del Espíritu. Perdón, hermanos, no veo a mi hija, a Miriam. Está dormida. Oh, estaba preguntándome, no sabía dónde estaba. Es necesario nacer del Espíritu. Ahora, ¿cómo se nace del Espíritu? Déjeme decirle algunas cosas, cómo no se nace del Espíritu. Porque muchos le van a enseñar así a usted. Para nacer del Espíritu, tú necesitas hacer que el Espíritu venga a ti y la manifestación de tu nacimiento espiritual es hablar en lenguas. No, déjame hacer una pregunta. ¿Puede hacer nacer usted cuando nació? ¿Usted decidió a qué día usted iba a nacer? Yo nací el 2 de agosto de 1972. ¿Acaso yo dije a mi madre, yo necesito nacer ese día a la hora tal y tal? No. Si el Señor Jesús está comparando el nacimiento espiritual, como una persona nace espiritualmente, a como una persona nace físicamente. Y está paralelas ahí. Dice, es igual como una persona nace espiritualmente, así una persona nace físicamente. Un niño no se puede hacer nacer a sí mismo. No existe. Y este lenguaje la Biblia usa en Juan capítulo 1.
verso 12 y 13. Dice, pero nosotros los que le recibimos, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora, ¿quiénes son esos que creen en su nombre? Bueno, muchos creen en su nombre, ok, pero ¿quiénes son estas personas? Verso 13, que no nacieron, una vez más la idea de nacer, ¿sí? La idea de nacer una nueva vida, algo nuevo, una regeneración, un nuevo nacimiento. Verso 13, nacieron de la sangre, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad de hombre, sino ¿de quién? De Dios. Hay una obra que ningún hombre puede hacer en el corazón del hombre. Cuando un pecador está muerto para con Dios, ningún hombre puede levantarlo de esa muerte, ni él mismo. Dice el versículo 13 que este nacimiento es un nacimiento de Dios. Usted no estuvo ahí cuando su madre o su padre nacieron, o simplemente cuando su padre y su madre lo engendraron. Gracias. ¿Verdad que no estuvo ahí usted? Usted no le dijo, quiero nacer en este día. No, eso fue acto fuera de usted. Y eso es lo que necesita una persona pecadora, ¿ok? Algo fuera de él. Algo fuera de él, no él mismo, sino algo fuera de él que lo haga nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo. Ahora la Biblia nos dice, leyó Mario en Efesios 2, y muchas veces leemos la Biblia, pero en verdad no ponemos atención a lo que estamos leyendo. No lo estoy culpando a usted de algo, simplemente le estoy diciendo que así muchas veces nosotros lo hacemos, ¿sí? Tenemos esa culpa muchas veces. La Biblia es muy clara acerca de esto. Miren Efesios capítulo 2, verso 1. Una vez más esta idea de vida, de nuevo nacimiento, de regeneración. Versículo 1 dice, y Él os dio vida, ¿sí? Que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La idea de muertos y después dar vida, ¿sí? La idea del pecador no es que el pecador está, como dijimos, en el hospital, sino que ya está en la funeraria y ya está puesto dentro del ataúd y ya ha sido completamente cubierto con tierra. El hombre está muerto, ¿sí? Está muerto. Y el versículo aquí dice, Él os dio vida a ustedes. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los pecados, anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. Es decir, tú ibas con la corriente de este mundo. Tú no estabas en contra de la corriente de este mundo. Tú vivías para este mundo. Si tú dices que eres cristiano y todavía tú vives, actúas, hablas, deseas y tú convives claramente con el mundo y con las cosas que hay en este mundo, déjame decirte algo, probablemente tú no eres cristiano. Porque el versículo claramente nos dice que antes andábamos en la corriente del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu, y si podemos decir que alguien está poseído, podemos usar ese término, es todo el mundo. Todo el mundo tiene un espíritu que está obrando ahorita, es lo que dice el versículo. ¿No dice así? Dice así, el espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, aquí está la palabra una vez más, por naturaleza. Niños, escuchen bien esto. Por naturaleza, hijos de ira. Christian, tú te pareces a tu papá. Rachel, tú te pareces a mí. Becca, tú te pareces a mí, Becca. ¿Por qué? Porque yo la engendré, ¿sí? Tiene mi naturaleza. Es lo mismo con el pecado. El hombre nace torcido. Y porque nace torcido, su naturaleza es naturaleza pecaminosa. Tú no le vas a prohibir a un perro ladrar
Porque es su naturaleza ladrar. Cuando tú tienes un cerdo y lo dejas ir, ¿a dónde va? Niños, ¿a dónde va el cerdo? Al lodo. Al lodo, va al lodo. ¿Por qué va al lodo? ¿No le pegas tú cuando va al lodo? ¿No te sorprendes cuando va? No, porque es su naturaleza. No te sorprendas si un pecador actúa como pecador, habla como pecador, vive como pecador, porque es su naturaleza. ¿Qué necesita pasar? Esta regeneración que está hablando la Escritura. Y es lo que dice el versículo: por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Pero qué? Verso 4. ¿Pero quién? Pero el hombre, ¿no? Dice, pero el hombre. ¿Qué dice la Biblia? Pero Dios. Pero Dios. No es un hombre que está nadando hacia arriba y tratando de llegar a la superficie. Es un hombre que ya está en el fondo de la mar, está muerto, pero Dios lo saca de la profundidad del mar y le da vida, ¿sí? Como se la dio a Adán. ¿Por medio de qué? Su soplo. Lo que perdimos en el Edén, lo tenemos en Cristo una vez más por medio de esta regeneración, de este nuevo nacimiento. Dios hace esto en el corazón del hombre. No el hombre lo hace en sí mismo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Veamos en 1 de Pedro capítulo 1 verso 3. Primera de Pedro 1:3. Escuche bien esto y lo repito una vez más. Como usted crea en estas dos ideas, va a completamente formar su teología y su idea acerca de la salvación, acerca de la caída del hombre, acerca del evangelio. Depende cómo usted responda acerca de esta pregunta. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, ¿sí? No es por obras, sino por misericordia, nos ha hecho ¿qué? Nacer de ¿qué? De nuevo. Una vez Él nos hizo nacer ¿qué? De nuevo. ¿Por qué un cristiano, por qué una persona pecadora cambia? No porque un día, escuche bien, Él se levantó y dijo, hoy voy a ser un cristiano. No, ¿sabe por qué? Porque Dios trabajó en él de tal forma que esa persona pudo ver y observar su pecado por lo que era. Esa cosa que nunca le molestaba, esa cosa que nunca le hacía daño a él, cuando él pudo sentir y Dios le dio vida, él sintió el gran peso de esa cosa, de ese pecado. Os dio vida, dice el versículo, os dio vida. Ahora, ¿cómo el Señor da vida? La siguiente pregunta. ¿Cómo el Señor da vida? Veamos en Romanos capítulo 10. ¿Acaso el predicador puede hacerte nacer de nuevo? ¿Acaso la oración de los cristianos puede a ti hacerte nacer de nuevo? No. ¿Quién es el que hace nacer de nuevo a la gente? Al pecador. Veamos esto en Romanos 10, verso 17. Y es importante que lea bien la escritura, como dice esto aquí, ¿ok? Porque muchas veces tenemos la idea incorrecta porque no la leemos bien. Pero la Biblia es muy clara acerca de esto. Vean lo que dice el versículo. Si alguien tiene Reina Valera, por favor, dé lectura de la Reina Valera en alta voz para poder escucharlo. Tú tienes, ¿verdad? Léelo, sí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Okay. Mire lo que dice, es igual lo que dice la Biblia de las Américas, dice el versículo. Así que la fe viene por el oír, ¿sí? Y el oír por la palabra de Dios. Ahora la idea es esta, muchos dicen, bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Es lo que dice? Dice ahí, la fe viene por el oír y el oír
viene por la palabra de Dios. Entonces significa que todo aquel que escucha la palabra de Dios dicha por la Biblia va a ser salvo y va a poder escuchar. Mire, la palabra de Dios está hablando aquí a la palabra directa que Dios da. Luego voy a enseñar un versículo, pero el versículo aquí dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi pregunta es esta, ¿acaso esa persona, la cual la Biblia está hablando, puede tener fe sin oír? No, porque el oír tiene que predecir la fe. Pero la persona no puede oír sin ¿qué? Sin la palabra de Dios. ¿Qué es esta palabra? Algunos dicen la Biblia. La Biblia o la predicación. Todas esas son necesarias para hacerlo. Pero escuche bien esto. Hay algo mucho más grande que es necesario. Que aunque se predique el Evangelio y se predique el Evangelio y la Biblia y sean dadas las Biblias y la persona escuche, tiene que haber una palabra de Dios dada para que ese hombre se levante donde esté y pueda entender y escuchar con oídos y entender verdaderamente lo que se está diciendo. ¿Alguna vez usted ha hablado con un pecador y tratado de testificarle? Y usted le dice y es paciente con él y le dice versículo tras versículo, pero no entiende. ¿Alguna vez ha estado así usted? Pero te estoy diciendo, mira, es que está aquí el versículo, aquí está el versículo, mira lo que dice la Biblia, dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados. Pero ese hombre no entiende. No, sí, pero es que yo y esto, y le dan tantas excusas, porque no entiende, ¿sí? ¿Qué necesita pasar? Una palabra sobrenatural tiene que venir a esa persona. ¿Y qué le va a decir? Vive. Y el Señor va a abrir su entendimiento. Así como lo vamos a ver esto en Juan, capítulo 11. Verso 40. ¿Se acuerda acerca de Lázaro? Sí. Lázaro era un amigo de Jesús y tenía 2 hermanos, ¿verdad? Pero Lázaro murió. Y Jesús se quedó en esa comarca donde él estaba sabiendo que Lázaro había muerto por ciertos días. Es interesante que Jesús no fue luego a levantarlo, sino lo quería bien muerto. Si él hubiera ido luego a levantarlo, la gente hubiera dicho, bueno, de seguro no estaba tan muerto, estaba un poco muerto, pero no estaba tan muerto, ¿verdad? O a lo mejor todavía estaba un poco enfermo y todavía, a lo mejor estaba en coma. Pero no es así. Sí, este hombre estaba completamente muerto. Es más, estaba tan muerto que ya estaba en el sepulcro. Y aún decían las hermanas, ya hiede. Ustedes saben que una persona cuando hiede, ¿qué significa? Es que ya tiene varios días, ¿no? Esta es una picture, ¿cómo se puede decir? Un ejemplo. Este versículo, es un versículo, capítulo 11, un ejemplo acerca de lo que la salvación y la regeneración es. Versículo 40, Jesús les dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Así que este milagro es un sign. ¿Cómo se puede decir sign en español? Es un signo de algo más. ¿Sí? Versículo 43 dice, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. ¿Qué le dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con el hombre? Y él, el que había muerto, salió los pies y las manos atados con vendas, ¿sí?
decía un comentarista, decía, tuvo que mencionar su nombre, porque si no mencionaba su nombre, todos los que estaban en los sepulcros salían. Y así es, se podría decir, la resurrección de un pecador. Dios tiene que mandar su palabra directamente y decir, Lucy, vive. Mario, vive. Amén. Él tiene que hacer tal cosa. Amén, así es. Para que el hombre pueda tener ese deseo de venir a Cristo, algo sobrenatural tiene que pasar. Y fíjese, déjeme decirle algo. Cuando malentendemos nosotros lo que es necesario que tiene que pasar, y cuando decimos, bueno, es el hombre, es la decisión del hombre solamente. Si el hombre desea, puede venir. ¿Sabe lo que pasa? El evangelio, que es el evangelio de la Biblia, viene a hacer algo simplemente para atraer a la gente, para atraer al hombre, para que el hombre haga una decisión. Porque tenemos la vista de que el hombre tiene la última decisión en su salvación, y es por eso que cuando se predica, nuestra predicación viene a ¿qué? A atraer a los hombres y a una decisión. ¿Por qué? Porque pensamos que la última palabra la tiene el hombre, pero no es así. Cuando uno cree lo que la Biblia enseña acerca de la regeneración, uno sabe que uno no tiene posibilidad, que no es el predicador, ni las palabras que el predicador da, que puede salvar y regenerar a la persona. Por lo mismo, cuando el predicador cree esta verdad, el trabajo del predicador no es tratar, como decimos en inglés, to crank a decision, pero simplemente predicar la Biblia. Y en la palabra predicada, Dios en su soberanía va a traer a vida a aquellos que escuchan a su tiempo. No al tiempo de la iglesia y no al tiempo del predicador, pero a su tiempo, pero por medio de su palabra predicada. Esto, escuche bien, esto se llama, cuando una persona nace de nuevo, cuando es regenerada, se llama la primera resurrección. Veamos esto en Juan. Esos son esas son las palabras del Señor Jesucristo. Juan capítulo 5. Verso 25. Leamos el versículo 24. Dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree que me dio, tiene ¿qué? Vida eterna. ¿Sí? Tiene vida y vida eterna. ¿Sí? No solamente vida, pero vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. ¿Sí? Aquí lo describe una vez más. Muerte a vida. Versículo 25. En verdad os digo que viene la hora. ¿Sí? Viene la hora. Y ahora es. Y dice así, ¿no? Ahora es. Cuando uno dice, ya viene la hora, pero ahora es. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ahora es? Pues significa hoy. Es decir, ya está aquí esto. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Ahora, déjenme seguir leyendo y después hablamos de esos versículos. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo de Dios, el Hijo tiene vida en sí mismo. Y Él le dio autoridad para ejecutar juicios sobre él, porque es el Hijo del Hombre. Versículo 28. No os admiréis de esto, porque viene la hora, viene otra hora, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán. Y los que hicieron lo bueno a resurrección y a vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahora, escuche bien. Aquí son dos resurrecciones. Déjeme explicarle por qué. Lea conmigo el versículo 25. En verdad os digo que viene la hora, y la hora es. Está hablando de que ya está aquí esto. Cuando los muertos oirán su voz del Hijo, y los que oyen vivirán. ¿Sí ve aquí? Esta es una voz particular a ciertas personas que particularmente tienen ciertas habilidades.
Mira el versículo 25, dice aquí. La otra resurrección va a ser para todos, dice el versículo. Dice el versículo 28, y todos los que oigan en la segunda resurrección, todos van a ser resucitados. Pero en el primero, versículo 25, dice, los que oigan mi voz van a ser levantados. Esta es la resurrección del pecador de su estado natural a vida. Es decir, la regeneración, el nuevo nacimiento. Esa es la primera resurrección. La primera resurrección, hermano, no ocurre después. La hora es ahora, que el Hijo del Hombre va a mandar su palabra y va a levantar a aquellos que pueden escuchar y escuchen su voz, y los va a levantar de la muerte. Hermanos, el valle de huesos es el mundo. Y solo Dios puede levantar a esos huesos y darles forma. No solo esto, pero sino también la Biblia habla acerca de esto en Revelaciones. Miren, Revelaciones capítulo 20, verso 6. No me crea a mí, crea la Biblia, pero lea la Biblia lo que dice la Biblia. En Apocalipsis 20, 6. Yo sé que nos han enseñado acerca de la resurrección y muchas veces no entendemos acerca de muchas cosas, pero esto es claro para mí. No sé si, ojalá que sea para usted, y si estoy equivocado, déjeme saber, pero con la Biblia en la mano, por favor. Pero la Biblia es lo que enseña aquí. Mire el versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Si ve que aquí es la primera resurrección. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que el Señor está hablando acá? El levantar de los muertos aquellos que están en muerte y darle vida. Esa es la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos. ¿Se ve aquí? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con Él por 1000 años. Y aquí es como estamos, ¿no? Estamos reinando en Él. Él es el Rey de todos nosotros, el Rey de su Hijo. Sus pueblos son aquellos que se les ha dado vida y estaban muertos, han sido resucitados y ahora viven para Él, ¿sí? Ahora, pero no solamente ese versículo, veamos esto en Revelaciones capítulo 14, verso 3. Hay un cántico, una alabanza que nadie puede cantar, ni nadie conoce ese canto, solamente los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 54,000, los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son, verso 4, son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Esos son los que siguen a Cristo, al Cordero, donde quiera que Él va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y del Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Si ve aquí, dice el versículo, esos fueron rescatados, sacados de ahí. La Biblia, el Señor Jesús habla de esta forma acerca de aquellos que están muertos. Hablan como si los estuvieran muertos y no tienen vida. Mire esto en Juan capítulo 5, verso 25. Perdón, Lucas 9:60. Estaba volviendo al mismo versículo. Lucas 9:60. Miren lo que la Escritura dice. Voy a leer el versículo 57 en adelante. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro dijo: sígueme.
Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Lo que el Señor le dijo acerca de esto, verso 60. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¿Qué significa esto? El Señor le dijo a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor estaba simplemente declarando el estado espiritual de esos hombres. Cuando hay muerte y las personas están muertas, en verdad no hay esperanza para los hombres. La única esperanza es que el Señor los resucite, los levante. Y podemos ser como Marta y María, ¿no? Señor, mi hermano. Y muchas veces estamos como Marta y María, ¿no? Estamos llorando por aquellos que están muertos y el estado donde están. Pero el pensar, hermanos, el pensar que el hombre tiene la última palabra acerca de la salvación es completamente no bíblico. Dios tiene que hacerlo. Amén, así. Déjenme explicarle por qué. ¿Cuántos de ustedes, quiero con levantar la mano, cuántos de ustedes oran por personas que están perdidas? ¿Por qué oran? Para que Dios sobre. Bueno, si la última palabra es de ellos, ¿por qué no oramos a ellos y le pedimos que ellos se salven? No es de ellos. ¿Sí me explico? ¿Por qué oramos a Dios? Si en verdad la última palabra es de ellos, ¿por qué oramos a Dios? Si todos hermanos al punto de la salvación, todos hermanos tenemos este pensamiento, cualquier persona que sea, todos sabemos bien que Dios tiene que obrar en el corazón del hombre para que el hombre pueda ser salvo. Aquellos que han resucitado en la primera resurrección, es decir, aquellos que han sido salvos de la muerte y dados vida. Veamos esto en Hebreos. Déjame ver si lo encuentro. Estaba leyendo en la mañana. Hebreos, capítulo 12, verso 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es decir, cuando un pecador, escúcheme, es salvo, Dios transforma su corazón. Esa persona que Dios transforma su corazón sobrenaturalmente, esa persona viene a Cristo por la obra que Dios ha hecho en su corazón. Y es añadida, siempre ha sido añadida, pero ha entrado a la iglesia, dice el versículo. Esta iglesia general de los primogénitos, inscritos en los cielos, al Dios justo. Es decir, esta asamblea general, hermanos, que está en el cielo, es la misma que está aquí. Es como si no hubiera una barrera entre lo eterno y lo terrenal. Quiero que lea conmigo en Juan 6:44. Pero tú dirás a lo mejor, bueno, si Dios lo rescata y si transforma su corazón, ¿es algo? Estamos hablando solamente de la regeneración. Esa es la regeneración. La justificación es algo diferente, pero la regeneración preside la salvación. Estamos hablando, hermano, acerca de la regeneración. Estoy diciendo, escuche bien, quiero que ponga atención y quiero decirle que la salvación siempre es presidida por la regeneración. Siempre. Un hombre, para poder responder positivamente al Evangelio,
Dios tiene que transformar, abrir su corazón, transformar su corazón para que Él pueda responder. Algunos dicen esto: abre tu corazón, ábrele su puerta a Jesús. Escuche bien esto: el hombre no se puede abrir su corazón a ella misma. La Biblia dice que cuando Pablo fue a predicar allá en Lidia, a la que vendía púrpura, dice la Biblia que Dios abrió el corazón de ella. Pero ¿qué acerca en Revelaciones capítulo 3, que habla acerca de que aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si usted lee el capítulo, no está hablando acerca de pecadores, está hablando acerca de la iglesia, no de pecadores, de la iglesia. Escucha bien, Dios es el Dios que abre puertas y nadie las puede cerrar. Así es, amén. Él cierra puertas y nadie las puede abrir. Vea conmigo en este capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Sí? Nadie puede venir, al menos que el Padre lo traiga, nadie puede venir a mí. La razón, escucha bien, la razón y la gloria de tu salvación no es que tú decidiste un día. Tú lo hiciste, sí, voluntariamente lo hiciste, pero algo hubo en tu corazón para tú responder al Señor. Si en verdad tú tuvieras la última palabra, hubiera algo en que tú gloriarte delante de Dios. La Biblia se predica, ¿no? Se predica aquí. Este hombre responde positivamente al Evangelio y este hombre no responde positivamente al Evangelio. ¿Por qué? En la idea de estas personas dicen, bueno, este hombre es mejor que el otro porque respondió bien, ¿no? Es más sabio, ¿no? ¿No que usted respondió bien, es más sabio? Es una mejor decisión. Soberanamente Dios movió el corazón de este hombre y este hombre lo dejó simplemente seguir como iba. Eso no es maldad, hermanos, es misericordia. El que Dios salve a una persona es misericordia. Si Dios deja ir a todo el mundo al infierno y solamente salva a uno, eso es misericordia. Justicia es que les está dando exactamente lo que merecen. Injusticia es dar simplemente lo injusto. Children, ¿qué es gracia? What is grace? Huh? A gift. Can you work for a gift? If it's a gift, it's what? It's free. See, it's free. Nadie puede venir a mí. Tu gloria, hermano. Tu gloria es en Cristo. La única razón que tú estás aquí con un deseo deseoso de buscar al Señor es porque Él te abrió los ojos. Amén. Porque Él te abrió tus oídos. Porque Él te buscó cuando nadie te buscaba. Porque Él hizo el trabajo en tu corazón. ¿Sí? Amén. Amén. Él lo hizo. Tú estabas muerto, sin esperanzas y Dios en el mundo, como dice Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es misericordioso, grande en misericordia, en abundante, Él te rescató, Él transformó tu corazón, Él hizo que tú vinieras a Él, Él te transformó dentro de tal forma de que tú dices hoy, voluntariamente sigo a Cristo. Amén, así es. Es un milagro, hermano. Es un milagro que ningún hombre puede hacer. Ningún predicador, ninguna iglesia puede salvar a un hombre. Solamente Cristo. Hermanos, yo sé que varios de ustedes y de nosotros tenemos personas que no son cristianas en nuestra familia. ¿Sabe lo que debemos de hacer? Orar. Orar y hablar con el Señor que ten misericordia de mi esposo, ten misericordia de mis hijos. Señor, transforma su corazón. Yo no sé usted, pero yo quiero ver a mis hijos salvos. ¿Usted no? ¿Usted lo puede hacer? Mi tío me dijo una vez, estábamos orando y me dijo, estaba orando por la salvación de mi hijo. Me dijo, ¿por qué no le dice a él que diga la oración?
no ayuda. Solamente hace más mal que bien. Porque sigue siendo la misma persona. Sigue siendo la misma persona, la misma naturaleza. No hay ningún cambio genuino en el corazón. Así es. ¿Cuántas personas que tú conoces han dicho de la oración y muchas siguen igual? ¿Por qué? Porque no ha habido ese cambio sobrenatural que Dios trae. Esa es la única esperanza para el hombre. Él tiene que mandar la palabra y al menos que no la mande, hermanos, esa persona sigue siendo la misma. Cambiará ciertas actitudes, hábitos, pero delante de Dios y de su santidad sigue siendo la misma persona. Nuestra esperanza sola es Cristo Jesús, que Él haga la obra en nuestro corazón y en nuestra familia y en nuestros hijos. Si Él no la hace, hermanos, nadie la puede hacer. Tú dices ahora, bueno, ok, pues Dios es responsable. Okay. ¿Cuál es mi responsabilidad? Bueno, déjame decirte algo. Hay varias. ¿Sabes cuál? Léeles la Biblia. ¿Cómo van a saber que son pecadores? Que tienen necesidad de un Salvador. Por medio de la palabra de Dios. Léeles la Biblia. Háblale, tráelos a la iglesia. Que escuchen la palabra de Dios. Que sepan de su estado necesario. Tenemos responsabilidad. Aun cuando Dios es el último que dice la palabra acerca de la salvación, tenemos mucha responsabilidad con nuestros hijos y con nuestra familia. De caminar bien delante de ellos, tener un buen testimonio delante de ellos. Hermanos, es necesario que entendamos esto. Si tú piensas de esta forma, créeme, tu teología va a tener, como decíamos en inglés, va a tener muchos huecos. Y tu barquito que sube, que está en el agua, se va a empezar a hundir. Si tú en verdad estudias la palabra del Señor, te vas a ver que hay muchos huecos en tu forma de pensar. Si el hombre tiene la última palabra en la salvación, entonces el hombre debe de gloriarse por lo que él ha hecho, por la decisión que él ha hecho. Vamos a ver. Padre, sabemos bien, Señor, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay habilidad, Señor, para el hombre. Al menos que tú lo salves, Señor, lo transformes, le des un nuevo corazón. No hay posibilidad. Padre, el hombre podrá ser un buen hipócrita, un buen religioso. Pero, Padre, el nacimiento, Señor, tú lo das. ¿Cuántas miles de personas, Señor, han pasado, han hecho una decisión, pero sus vidas siguen siendo las mismas? Aman el mismo pecado, viven de la misma forma. No ha habido un cambio genuino, un nacimiento genuino, Señor, como la Biblia habla. Padre, la única esperanza eres tú. Padre, te pedimos, Señor, que trates con nuestros hijos, que trates con los perdidos, Señor, que trates con nuestra familia, Padre. Señor, levanta a los muertos. Bienaventurado aquel que ha tomado parte de la primera resurrección. Qué glorioso es, Señor, caminar contigo. Reconocer y ver nuestros pecados por lo que es. Y ver a Cristo glorioso, Rey, por todo lo que Él es. Gracias, Señor, por el Cordero que pagó por nuestro pecado. Gracias, Padre, por levantarnos de donde estábamos. Cuando ya el mundo no nos daba esperanza, Señor. Estamos sin esperanza, muertos, Señor, alejados de ti. Tú nos buscaste, nos encontraste, Señor, tirados, sin habilidad, y tú nos diste vida, Señor. Y la única razón que estamos aquí es porque tú, Señor, trabajaste en nuestro corazón. Gracias, Padre, por todo. En Cristo, nuestro Salvador, te doy gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.